Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos sobre la habilidad que tiene el ser humano de pulir su propia personalidad, de hacer todo un ejercicio de transformación personal, de estar como puliendo ese diamante en bruto que somos. Entonces, este concepto es muy interesante y muchas veces sentimos que es algo sobre lo cual no tenemos que poner demasiada acción o sobre lo cual no tenemos que poner esfuerzo para que eso suceda. Y si nos ponemos a reflexionar sobre esta metáfora del diamante y cómo uno necesita pulirlo para que brille, nos vamos a dar cuenta de que en ese ejercicio de yo estar puliendo el diamante, yo estoy poniendo un esfuerzo. No es que el pulimiento se da solo, no es que el diamante por sí mismo va a pulirse, va a empezar a brillar. No, por sí mismo el diamante va a ser solo una roca, va a ser una roca bruta. Es como un producto bruto que tenemos en nuestras manos. Pero necesitamos hacer todo un proceso de pulirlo para que ese diamante, vamos a decir, se le quite lo bruto, ¿no? Y quede lo pulido, lo brilloso, un producto final, vamos a decir. O aquello que brilla, aquello que puede refractar la luz. Entonces, es muy interesante este concepto cuando lo trasladamos a la personalidad porque nos enseña que necesitamos hacer todo un proceso para quitarnos lo bruto de nosotros, vamos a decir. Es como muy interesante analizarlo así porque si nos ponemos a reflexionar y vemos al niño, vemos al adolescente, nos vamos a dar cuenta de que cuando estamos en esas etapas tenemos como muchos rasgos que podemos decir que son como muy brutos. La forma de movernos, la forma de pensar, la forma de reírnos, es como toda una expresión que es como toda una personalidad que se está armando recién de partes de diferentes personas, se nos va armando nuestra personalidad y cuando estamos en esa adolescencia nos vemos como muy brutos, nos vemos como nos chocamos, nos caemos, no manejamos bien el cuerpo, pensamos de una manera muy bruta, muy como a gran escala, vamos a decir, no logramos como seccionar los pensamientos, tener como un pensamiento claro, un pensamiento ordenado. Y en la medida en la que yo voy trabajando en mí, en la medida que yo voy estudiando, en la medida que yo voy madurando, que voy viviendo experiencias, ese diamante que somos se va puliendo. Esa personalidad bruta se va puliendo y se va volviendo en una personalidad más culta, más ordenada, más en forma, más clara. Nos vamos como adaptando a nuestro cuerpo, vamos sabiendo cómo manejarlo. Tenemos como más habilidades en nuestras manos, podemos empezar a hacer artesanías, podemos empezar a usar nuestro cuerpo de manera, vamos a decir, como clara, ordenada, concisa. Y de la misma forma nuestra mente. Ahora, si buscamos la palabra bruto o bruta en el diccionario, vamos a encontrar diferentes acepciones. Por un lado, nos va a estar hablando de un adjetivo, de algo necio, algo incapaz, una persona o una personalidad viciosa, torpe, desarreglada en sus costumbres. Nos habla también de algo violento, rudo, carente de miramientos y civilidad, algo que no es civil, ¿no? Que no está civilizado, podemos decir. También nos habla, bueno, de esto de algo tosco, de algo sin pulimento, nos habla de algo en su estado natural, también nos habla del animal irracional. Entonces, podemos tomar todos estos conceptos para entender por qué es tan común esta palabra cuando somos niños y nos dicen no seas bruto en eso que estás haciendo, no seas irracional, no seas torpe, no seas tan desarreglado en tus costumbres, civilízate. Entonces, cuando somos niños nos están enseñando precisamente a civilizarnos, a tener miramientos a largo plazo, a salir de la violencia, a dejar de ser rudos, a dejar de ser viciosos. Todo ese proceso de estar como civilizándonos es un proceso que pasamos mucho en la niñez y en la adolescencia. Y se supone que ya para la adultez deberíamos de estar civilizados, ¿no? Poder decir, bueno, ya somos personas civilizadas, ya dejamos al bruto, ya dejamos a lo irracional, ya dejamos a ese aspecto. También podemos hablar porque en una parte hablamos de animal irracional. Entonces también podemos decir que toda esa irracionalidad nos está hablando, como en otros momentos he hablado, de la mente instintiva, de todo este aspecto que es más animal en nosotros, lo que es puro instinto. Entonces, en la medida en la que yo me voy civilizando, en la medida en la que yo me voy volviendo una persona racional o razonal, yo puedo razonar, entonces yo empiezo a madurar, yo empiezo a pulir mi personalidad y dejo de ser un aspecto natural de mí, todo lo que es natural en mí, deja de estar en su producto natural, en su estado natural,
y lo empiezo a pulir para que empiece a brillar, para que tome forma, para que tome, sí, una forma agradable, una forma sana, una forma pulida de mí mismo, que no esté agarrada a todos estos vicios que muchas veces vienen con nuestra infancia, con nuestra primera infancia y con la adolescencia. Ahora, si nos ponemos a ver nuestras sociedades actuales, vamos a poder decir que todavía estamos en etapas de nuestras sociedades en las que hay mucha gente que no está civilizada, que no ha dejado estos aspectos atrás, estos aspectos del bruto, del tosco, de estar con una personalidad sin pulimento, una personalidad muy en su estado natural. Entonces, cuando entendemos esto, es como decir, nos toca hacer un ejercicio de voluntad activa para yo poder pulir mi personalidad y entender que hay muchos aspectos en mí que todos tenemos en diferentes etapas de nuestra vida que necesitan ser pulidos. Y como yo lo trabajo, ese pulimento es de toda la vida, ¿no? Siempre vamos encontrando nuevos aspectos que pulir. Es como decir, siempre voy encontrando nuevos aspectos de mi personalidad o de esta roca que soy para yo poder seguir brillando en otros aspectos de mi vida. Ya logro brillar en este, bueno, ahora quiero brillar en este, bueno, ahora quiero brillar en este. Y voy como puliendo la roca que soy para que se vuelva una personalidad madura, sana, que logre brillar como madre, que logre brillar como empleada o como colaborador en una empresa, que logre brillar con mi pareja, que logre brillar como padre, que logre brillar como vecino. Entonces siempre estoy como puliendo mi personalidad para seguir como volviéndome en un diamante que proyecte la luz o que proyecte brillo de a mayor escala, vamos a decir. Como estaba diciendo entonces, este proceso es para toda la vida y eso es el desarrollo personal. Yo seguir puliendo mi personalidad para poder ser una personalidad más madura, más pulida, en mayor forma. Ahora, hay muchas personas y muchas veces lo podemos ver en nuestra sociedad que no terminan de comprender que es un ejercicio activo que se necesita para que esos aspectos en bruto se salgan de nosotros. Necesitamos hacer un ejercicio activo para que eso suceda, no es que sucede por sí mismo. Por supuesto que en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, dependiendo del sistema familiar y social en el que estemos, vamos a tener un diferente grado de exigencia de ser civilizados. Entonces, todos sabemos que en las sociedades que vivimos no podemos andar por la calle sin ropa, porque si andamos en la calle sin ropa como cuando éramos niños, estamos siendo incivilizados, estamos siendo irracionales, estamos como viviendo la vida en un estado natural y no estamos razonando que vivimos en sociedades que hemos establecido como costumbres el estar vestidos. Eso es algo muy común y vamos a decir, sí, todos lo entienden. Ahora, hay ciertas costumbres o ciertas exigencias sociales que tenemos en nuestra civilización, vamos a decir, lo mínimo esperado en una sociedad civilizada. De ahí tenemos personas para arriba, más civilizadas, y personas de eso, vamos a decir, más con lo básico y ya está. Como que no quieren hacer el esfuerzo de alcanzar mayores grados de civilización, vamos a decir, volverme más civilizado. Ahora, ¿por qué no sucede esto? Muchas veces nos sucede esto de no querer, de no exigirnos madurar, vamos a decir, o de no seguir puliéndonos, precisamente porque para yo pulirme necesito un esfuerzo. No es lo mismo pulirme en la niñez porque tengo a mis padres que me están como diciendo, vestite, lavate los dientes, limpia tu ropa, ordena esto. Entonces me están civilizando y yo no necesito hacer un esfuerzo tan grande más allá que seguir lo que ellos me están diciendo. Ahora, cuando ya llego a mi adolescencia, cuando ya llego a mi adultez, el ejercicio de ser un padre o una madre corresponde a mí mismo. Yo me tengo que exigir mayor grado de madurez, crecer en mis costumbres, crecer en mi forma de resolver las cuestiones que tengo a mi alrededor. Y muchas veces ahí fallamos porque no tenemos como esa voz que me esté exigiendo madurar. A veces ponemos esa carga en nuestra pareja, entonces nuestra pareja nos está como puliendo a nosotros. Esto pasa mucho, lo veo mucho en hombres, por ejemplo, que empiezan su primer pareja y es la mujer la que lo está puliendo, le enseña es como decir, todo lo que no logró aprender con la madre lo aprende con la pareja. Y ahí muchas veces la pareja no termina de funcionar en balance porque el hombre está como entrando en poner a la mujer en un estado o en un rol materno, que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Entonces ahí, si quieren en otro video después empezamos a explorar un poco más por qué sucede esto y cómo afecta a la pareja cuando no logramos resolver estas cuestiones en la adolescencia.
y la trasladamos a la pareja. Quiere decir, cuando yo no logro pulir mi personalidad lo suficiente como para yo poder manejar lo cotidiano de mi vida, lo básico, vamos a decir, ordenar mi casa, tener un ambiente limpio, yo ser una persona que se baña, que se limpia, todo lo básico que uno aprende, muchas veces no lo aprendemos en la adolescencia, lo aprendemos en una pareja, cuando ya somos más grandes. Y mi pareja me dice, no quiero llegar a tu casa y que todo esté desordenado. No quiero llegar a tu casa y que no hayas cambiado la sábana en 3 semanas. No quiero llegar a tu casa y que el baño esté hecho una cochinada. Entonces, cuando tenemos estas parejas que nos funcionan como madre, muchas veces nos empiezan como a exigir que nos vayamos puliendo, que pulamos esas cosas para tener una convivencia agradable cuando se llegue el momento de la convivencia. Y muchas veces nos adelantamos, muchas veces nos apuramos y queremos formar pareja a los 20 y no nos damos cuenta de que ahí todavía no nos hemos pulido. Tenemos muchos aspectos del bruto, vamos a decir, de esta etapa de ser, de estar en mi estado natural, que todavía no he pulido en mí. Entonces, muchas de esas recaen en mi pareja que tal vez ya lo resolvió. Porque en este ejemplo muy clásico que estaba dando, la mujer generalmente logra adoptar más rápido todas estas costumbres más civilizadas, vamos a decir, de tener una casa ordenada, de tener el baño limpio, de cambiar las sábanas. Al hombre nos cuesta más y nos lleva más tiempo la limpieza, por ejemplo. Porque precisamente crecemos en sociedades en las que es la mamá la que hace todos esos como, sí, como que hace todas esas tareas las realiza la madre. Entonces yo me acuerdo que cuando era adolescente era más común que mi mamá le pida a mi hermana o sí a las mujeres de la familia que limpien y no a los hombres de la familia. Entonces ahí cuando vemos esa enseñanza, vamos a decir, nosotros crecemos y nos damos cuenta de que las madres le piden más a las mujeres que hagan tareas de limpieza y no a los hombres. Por ende, nosotros aprendemos más tarde a hacer eso. Lo aprendemos cuando ya nos toca vivir solos y nos damos cuenta de que si queremos un ambiente limpio tenemos que limpiar nosotros, no hay una mamá que nos limpie. Ahora, hay muchas mamás que cuando los hijos se mudan solos van a las casas y les limpian y ya a mí me encanta ver eso y yo se los marco mucho a mamás que tengo en consulta personal, porque no se dan cuenta de que ahí no le están permitiendo al hijo crecer y madurar. Y ellas sienten que tienen que seguir cubriendo ese rol de madre y limpiándole la casa a los hijos incluso cuando ya se mudaron. Y precisamente ahí no les están permitiendo a los hijos encontrarse con el choque de tener que madurar esos aspectos. Y eventualmente se lo pasan a su pareja. Entonces como que la madre le dice a la pareja del hijo, bueno, cuídamelo. Y vos decís, no, el hijo se tiene que aprender a cuidar solo, no es que la pareja del hijo tiene que empezar a cuidarlo ahora que la madre ya no lo está cuidando. No, el hijo tiene que aprender a resolver sus cosas, lo cotidiano solo, porque de otra manera empieza a cargar, le empieza a pasar esa carga a la mujer en la familia. Y eventualmente eso siempre termina desordenando la pareja. Pero bueno, no me quiero meter mucho en esos espacios, sino más bien explicar este concepto de que la personalidad humana necesita ser pulida para poder brillar en los diferentes campos que nos toca relacionarnos en nuestras sociedades. Y que nos toca también distinguir que todavía estamos en etapas en las que hay mucha gente que no logra hacer este ejercicio de comprender que en el punto de inicio en el que yo estoy, como hablaba en el video anterior, en la familia en la que yo nazco con ciertas necesidades cubiertas. ¿Qué quiere decir? Una necesidad cubierta lo podemos trasladar a esto que estamos hablando como un aspecto de mi personalidad que ya está cubierto. Entonces yo nací en una familia que ya sabe vestirse, que ya sabe tener una casa, que ya sabe tener una casa limpia, que ya sabe generar dinero a través del trabajo, que ya sabe esto y esto, y son todos aspectos que esa familia ya tiene resueltas, necesidades que ya tiene cubiertas. Yo nazco en esa familia y lo que nos tocaría hacer es tomar todas las necesidades que ya están cubiertas y crecer y madurar. Pero muchas veces crecer a más, ¿no? Entonces, si yo vengo de una familia que no logró estudiar, muchas veces nos enseñan que nosotros ahora tenemos la oportunidad de estudiar porque tenemos más tiempo. Ellos cuando eran chicos tenían que trabajar desde muy chicos, nosotros ya tenemos eso resuelto en la adolescencia, nos toca estudiar. Entonces nos abre una nueva posibilidad, que por supuesto podemos elegir trabajar, pero es como hablaba en el video anterior, no tomar esa oportunidad de yo desarrollar mi mente en lo que ellos no pudieron desarrollar.
que por supuesto ahí vamos a poder elegir si queremos desarrollar nuestra mente en un oficio, pero no es lo mismo yo darme el tiempo de estudiar un oficio elegido a yo tener que hacer un trabajo por la fuerza. Entonces, eso muchas veces como adolescentes no entendemos, que no se trata tal vez de estudiar una carrera profesional, sino ser profesional en un oficio, en el que a mí me guste, en el que yo sienta desempeñarme. Pero yo voy a tener toda esta necesidad cubierta que me va a dar tiempo para yo poder estudiar. Entonces, de esa manera yo honro todo este trabajo que están haciendo mis papás para que yo pueda tener tiempo para desarrollarme en algo nuevo de lo que ellos se tuvieron que desarrollar. Desde las necesidades que yo tengo cubiertas, crecer a nuevas necesidades, seguir puliéndome, que mi árbol familiar se pula, se vaya como modernizando, actualizando, que me vuelvan una persona más madura, más pulida, con las necesidades que mi familia ya cubrió antes. Entonces es ver esto como una oportunidad de yo poder pulirme en lo que ellos no se pudieron pulir. Y de esa manera también trabajamos esta unidad, ¿no? De yo soy la continuación de mi familia y gracias o tomando todo lo que ellos me dieron, yo puedo hacer algo nuevo. Entonces, partiendo desde el punto en el que yo estoy, no importa en el punto de la escalera de las necesidades que yo esté, yo necesito hacer un ejercicio de seguir puliéndome para que la generación que venga luego de mí ya tenga cubiertas las necesidades que yo pulí y pueda partir desde ahí. Ahora, muchas veces pasa que partimos de familias que tenemos muchas faltas, vamos a decir, faltas en muchas necesidades que todavía no han sido cubiertas y sentimos que estamos como atrasados en este desarrollo o en este pulimento. Y ahí nos toca comprender que todos partimos de una base diferente. Y cualquiera que sea la base en la que yo estoy, me toca arrancar por ahí. Y no mirar a quienes están en otros campos, vamos a decir, o puliendo ya otras cosas. Porque si yo partí de una familia en la que no tiene casa y alquilaron toda la vida, a mí me va a tocar crecer en esa familia y yo tener una necesidad que cubrir, el poder decir, bueno, yo quiero tener mi departamento, no quiero estar alquilando. Yo quiero tener un bien propio, no quiero estar como mi familia sin un lugar donde vivir. Porque es posiblemente que si crecieron en una familia que siempre alquiló, ya vivió esta sensación de tener que mudarse todo el tiempo, de estar pensando en pagar o arreglar una casa y todo lo que arregles en esa casa lo tenés que dejar ahí, no te lo podés llevar, como que siempre arrancás de cero. Si creciste con esa sensación, cuando tenés tu propia casa es como una sensación de alivio, de decir, bueno, ahora todo lo que yo pongo acá es para mí, todo lo que yo construya es para mí. Es como que no tengo que estar abandonando todo el tiempo mi casa de manera obligada, ¿no? El ser como un nómade obligado. Ahora, nos toca entonces entender que ahí ese logro de yo tener mi propia casa es el pulimento que hubo en mi historia. Y a partir de eso, el hijo que yo tenga va a empezar desde ahí. Ya va a tener un bien propio o ya va a saber cómo generar un bien propio y va a poder partir desde ahí y seguir puliéndose. Ahora, ese ejercicio de pulirnos, como estaba diciendo, es constante. Y muchas veces sentimos que se tiene que dar solo o que yo no tengo que poner de mí para pulirme o que basta alcanzar con cierto techo. Y ahí es cuando yo siempre digo, si nos ponemos a ver nuestras sociedades actuales, nos vamos a dar cuenta de que nos estamos exigiendo poco. Nos estamos exigiendo poco en el sentido de seguir creciendo como sociedades, seguir puliéndonos como sociedades, exigirnos más, pedirnos un techo más alto si ya alcanzamos un techo y poder decir, yo necesito como sociedad y como individuos exigirnos el estar puliendo o el estar volviéndonos sociedades más ordenadas, más civilizadas, que se reduzca la cantidad de violencia. Porque fíjense que la violencia, como estaba hablando en lo del bruto, es un aspecto de la irracionalidad humana. Ahora, en el momento en que yo me voy volviendo más razonar, empiezo a razonar más cosas, entiendo que la violencia no resuelve nada y empiezo a atravesar la violencia y la suelto, empiezo a encontrar otras formas. Entonces, lo bruto, lo tosco, todo eso se va dejando en una sociedad cuando entendemos que no resuelve cosas. Ahora, para hacer eso necesitamos todo un trabajo de madurar aspectos personales, aspectos de mi personalidad. Entonces, en el punto en el que yo estoy, tengo que empezar a reconocer cuáles son los aspectos míos que están para resolver. Muchas veces sentimos que una experiencia alcanza, con vivir una experiencia ya alcanza para aprender de esa experiencia.
Y lo que nos toca comprender que no se trata solamente de vivir experiencias para yo poder aprender de la experiencia. Yo, del vivir una experiencia, la necesito cultivar. Si yo no cultivo esa experiencia, nunca puedo tomar el aprendizaje. Solamente viví, es como decir, si yo no rindo el examen, nunca apruebo. Por más que yo haya estudiado todo el año, que yo haya vivido el año entero lectivo, si yo no apruebo, si yo no estudio, nunca me recibo de nada, nunca termino esa materia. Entonces, supongamos que yo esté aprendiendo una materia de cómo dejar parejas violentas, vamos a decir, en la que haya una violencia. Si yo no cultivo esa experiencia de vivir una pareja violenta hasta llegar a poner un límite y siempre sostengo la pareja, ese sería un ejemplo de yo viví la experiencia, viví muchas parejas violentas, pero nunca tomé el aprendizaje, nunca logré poner un límite, nunca reconocí que la violencia no es una forma de vivir una pareja, que muchas veces sentimos o romantizamos la idea de parejas violentas porque lo vemos mucho en el cine, ¿no? Parejas como con mucha pasión, que hay muchos celos, que hay mucho tironeo entre la pareja y sentimos que eso es amor. Y no nos damos cuenta de que ahí lo que hay es una experiencia que no está siendo cultivada, que no está siendo cultivada y no se está tomando el aprendizaje de entender que ahí hay un desorden en la pareja que tiene que ser resuelto. Y muchas veces se resuelve poniendo un límite. Entonces, este es un ejemplo para entender que yo necesito cultivar la experiencia que viví para yo poder aprender de esa experiencia. Pero si yo no cultivo esa experiencia, nunca puedo aprender. Muchas veces pasa que tenemos personas en nuestras sociedades que han, no sé, con 40, 50 años, con un montón de experiencias, pero no han cultivado ninguna. De ninguna de esas experiencias se han pulido. Y siguen sosteniendo rasgos de violencia, por ejemplo, aceptando violencia o siendo violentos. O rasgos tóxicos, sí, tóxicos sería, toscos iba a decir, o rasgos toscos en su personalidad. Entonces, esos rasgos toscos precisamente es un aspecto que nos toca pulir y empezar a reconocer en nosotros y decir, bueno, acá yo tengo un rasgo a pulir, acá yo tengo una cuestión en mi personalidad que pulir. Si yo logro hacer eso, logro empezar a reconocer en mí los diferentes aspectos que quiero empezar a trabajar, que quiero empezar a pulir. Pero si yo no hago ese ejercicio de reconocer, porque muchas veces no reconocemos por el esfuerzo que nos lleva a tener que hacer el trabajo y porque nos rodeamos de personas que aceptan eso como algo natural. Entonces, volvamos al rasgo violento. Si yo no reconozco esa violencia en la pareja, es posible que tenga alrededor mío todo un grupo de parejas que tampoco lo estén haciendo, o personas que estén creyendo que así se vive una relación de pareja. Ahora, si yo empiezo a reconocer eso como un rasgo a trabajar, muchas veces me lleva a empezar a buscar otras formas de relacionarse, empezar a hacer un trabajo de moverme y salir de todo ese diálogo de ese grupo de personas que sigue eligiendo lo mismo. Por lo tanto, acá nos toca reconocer que si yo tengo un rasgo a trabajar y en mi familia está ese rasgo, supongamos que en mi familia todos fumen. Si yo reconozco que hay un rasgo en mí que tengo que trabajar, me va a hacer salir de ese diálogo que tengo en mi familia de fumar y empezar a buscar otro diálogo, personas que no fumen, personas que estén buscando vivir la vida en salud, por ejemplo. Comprendiendo esto es comprender que yo para pulirme necesito hacer un ejercicio de movimiento, de el lugar en el que estoy, de las ideas que tengo, de las personas con las que me rodeo, hacia todo un grupo de personas nuevas, toda una forma de pensar nueva, toda una expectativa de lo que quiero de mí nueva. Y salir de la idea de que alcancé un techo y no hay nada más para hacer. Muchas veces, como estaba diciendo, llegamos a los 40, 50, 60 años y sentimos que no hay nada más por hacer, que ahí ya se acaba la vida. Y bueno, ya me estoy por jubilar, vivo mi jubilación y espero la muerte. Y voy a decir, no, ahí es tener una mirada muy sesgada del ser humano y creer que, bueno, me voy a poner filosófico y voy a empezar a hablar de la muerte y de qué hay después de la muerte, pero va más allá de eso, va con el preguntarte qué querés vivir en tu vida, quién querés ser en tu vida. ¿Te alcanza con la persona que está haciendo tus 60? ¿Te alcanza con la persona que está haciendo a los 70? ¿O querés explorar más potencialidades en vos? Ahora, si te haces esa pregunta de querer explorar más potencialidades en vos, te va a tocar marcar una brecha del lugar al que querés estar, el hombre o la mujer que querés ser y el camino que necesitas recorrer para llegar ahí. Y ese camino va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, va a requerir salir de esa zona de confort, pero precisamente te va a traer una expansión personal
y te va a conectar con una versión tuya más expandida. Y eso es lo que muchas veces se habla cuando hablamos de crecer en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir la vida y de entender la vida, y madurar a otras formas. Y desde esa otra versión vas a poder aportar otras cosas, tanto a tu familia como a tu sociedad. Entonces, mi invitación con este video, que no quiero que se me haga más largo, es a comprender que necesitamos pulirnos para poder crecer, para poder brillar, para poder iluminar aspectos nuevos de mí y volverme en una persona, en un padre, en una madre, en un jefe, en el ámbito en el que sea que yo esté, en una persona que logre, vamos a decir, fíjense que si el diamante está brillando, está iluminando lo que hay a su alrededor, que logre como iluminar a su alrededor de una forma nueva a las personas que tiene a su alrededor, a las relaciones que tiene, al mundo en el que vive. Y de esa manera nos vamos volviendo como individuos más conscientes que logramos como poner un granito de arena más pulido en la sociedad en la que vivimos. Y en la medida en la que todos nos vamos puliendo, que sería como la expectativa de toda sociedad, ¿no? Que todos los individuos se vayan puliendo para volverse en personas más ordenadas, más cultas, más sanas, que se vuelvan en un colectivo sano, lo veo yo, un colectivo consciente que trabaje precisamente para un mundo más sano. En la medida en la que todos podemos hacer eso, vamos como resignificando la idea de la vida y resignificando lo que esperamos de nosotros mismos y de nuestras sociedades. Y en ese mismo movimiento vamos creciendo y vamos encontrando eh, como, sí, como encontrarnos con la alegría de ver sociedades más maduras, sociedades más sanas. Esta idea que siempre siento que si buscamos al individuo como individuo, si le preguntamos al individuo, todos nos van a decir que queremos sociedades más sanas. Ahora, cuando miramos la masa, eso no sucede. Quiere decir que ese mismo individuo en algo está faltando. Ese individuo que vos le preguntás si yo quiero sociedades más sanas, no se está comprometiendo con ese deseo y por ende no se está puliendo a sí mismo. Porque si ese individuo, como estaba diciendo, si todos los individuos en general te van a decir si quiero sociedades que haya menos violencia, que haya más igualdad, que haya trabajo para todos, que haya un sentido más, sí, un sentido más alegre o más ameno en la forma en la que estamos viviendo nuestra vida. Hoy por hoy se está viendo muchos suicidios y se está viendo como mucha depresión. Entonces, todos vamos a poder decir que queremos vidas más sanas, vidas más armoniosas, sociedades más en armonía, que haya menos corrupción. A cualquiera que le preguntes como individuo te va a decir eso. Ahora, si miras la masa, no se da eso. Entonces ahí hay una falta. Ese individuo que te está diciendo si yo quiero sociedades más sanas, no se está comprometiendo consigo mismo y con pulirse a sí mismo. Porque si queremos sociedades más sanas y las sociedades están formadas por individuos, si todos los individuos se pulen a sí mismos, aunque sea un poco en su historia de vida, ponen ese esfuerzo para poder pulirse, el tiempo que estén en el mundo, ya deberíamos de tener sociedades más sanas. El tema es que nos está faltando el compromiso personal e individual con ese pulimento personal. Yo tengo que empezar a elegir pulirme. Yo tengo que empezar a salir de mi zona de confort y empezar a decir qué necesito hacer, dónde necesito poner el foco, qué aspecto del diamante que soy está como filoso, está como bruto, está reflejando una luz súper borrosa. En esta pareja que me estoy peleando, en este hijo que estoy golpeando, en este trabajo que odio y que ya no quiero ir. Ahí se está reflejando el lugar donde vos tenés que pulir. Entonces, cuando vos pulas ese lugar, ya tu pareja no se va a ver violenta, va a empezar a brillar con otro color. Ya no le vas a pegar a tu hijo porque ya eso no se va a ver borroso, se va a ver brilloso, lo vas a pulir y tu hijo ya vas a tener una linda relación con tu hijo. Ya ese trabajo que odias va a empezar a brillar desde otra forma, lo vas a pulir y vas a tener otro trabajo, vas a tener otra forma de generar ingreso o de relacionarte con ese mismo trabajo. Entonces tu vida va a empezar a proyectar otra cosa, vas a empezar a vivir otra cosa y por ende vas a proyectar otra cosa hacia tu sociedad. Esa es mi invitación con el audio de hoy, que podamos comprender que todos necesitamos hacer ese trabajo y en la medida en la que yo me comprometo como individuo, los cambios los veo, a corto o a largo plazo en mi mundo y en mi sociedad. A corto plazo lo voy a ver en mi mundo, porque todo quien se transforma, toda persona que se transforma en su vida personal, ve cambios positivos en su vida. Y a largo plazo lo vemos en el mundo, porque si los individuos se van sanando, la sociedad entera se va sanando. Espero que les guste esta reflexión, que los inspire a trabajar en los aspectos que están brutos en sí mismos para poder alcanzar ese pulimento y dejar al bruto atrás.
Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.